Qué rico que nos puedan acompañar hoy. Tenemos una charla súper interesante, súper linda hoy, pero pues vamos a seguir con los trámites y aquí estamos reaprendiéndonos todos los días. Vamos viendo todos los comentarios, todas las charlas, todas las cosas que estamos haciendo o los que veníamos haciendo, lo vamos a hacer online, lo venimos haciendo desde abril. Entonces, pues bienvenidos. Tenemos un chat, ese chat lo pueden utilizar para que ustedes escriban, hagan sus comentarios, nos coloquen su número de cédula, para mirar los profesores que están llegando a las charlas. Miramos si tienen alguna pregunta ahorita en el medio de la charla, bien puedan, la hacen por el chat y ahí ahorita en un tiempo que tenemos de preguntas, se las compartimos a Cecilia para que ustedes todos queden tranquilos y pues despejemos todas las inquietudes que tengan al respecto. Les sigo contando que el club tenemos muchas cosas. Ustedes saben que estamos en una campaña de quédate en casa, entonces desde el club les estamos dando alianzas donde ustedes pueden solamente llamar y pedir domicilio, bien sea en un mercado, en gastronomía, restaurantes o en temas de medicina. Por favor, para que todo entren a la página y pues ahí desde el www.clubvivamos.com, ahí pueden ustedes mirar todas las alianzas que tenemos y todo lo que en este momento ustedes pueden, digamos, disponer y disfrutar en este tiempo de cuarentena. Adicional, en la página también van a encontrar las charlas que tenemos para estas semanas, para este mes que viene. Entonces no olviden, mañana tenemos un taller de yoga, la otra semana tenemos de cocina, entonces bienvenidos, dispuestos todos para disfrutar, estamos aquí para disfrutar lo que podamos en casa, en medio de esta cuarentena, junto a nuestra familia, entonces disfruten todo. Hoy pues tenemos una charla importante, es con Cecilia Beso, sobre un libro que ella escribió hace poco y se llama, ¿cómo se llama el libro? Se me olvidó. Acá está. ¿Esto le puede pasar a usted o a sus hijos? Hola a todos. Hola. Entonces los voy a dejar con Cecilia. Cecilia es escritora, es licenciada y es experta en todo el tema de drogadicción, para que pues digamos todos ustedes no somos nadie es exento de cualquier cosa, entonces preguntemos, quitémonos pues cualquier tabú, cualquier cosa y hagamos en este tiempo una charla súper agradable con Cecilia, que nos puede compartir todos sus conocimientos y pues nos dará unos tips de lo que está en el libro. Cecilia, bienvenida, muchas gracias por tu tiempo y pues los suscriptores todos tuyos. Muchas gracias. Gracias y hola a todos. Bueno, soy Cecilia Beso, soy licenciada en Acción Social, me especialicé en el tema de prevención y tratamiento de adicciones. En un momento determinado consideré que los mensajes tal cual como se estaban brindando para realizar una tarea preventiva, es decir, prepararnos para evitar que nuestros chicos sobre todo consuman drogas, entren en el camino de las dependencias, no servían, eran vacíos. El concepto de las drogas, dile no, realmente no simboliza nada, sino démonos cuenta que cada día hay más gente consumiendo. Y en gran medida creo que es porque más o menos hoy en día se piensa que las drogas no son buenas, pero tampoco se tiene mucha claridad si son malas. Y salvando las distancias, por estos días, en esta coyuntura de lo que estamos atravesando, me puse a pensar que el tema de alcohol y drogas es la pandemia no dicha u oculta del siglo XXI. ¿Qué quiero decir con esto? Es que por decirlo así, virus, por hacer el paralelismo, ¿sí?, está en toda la sociedad, nos toca a todos. No hay grupo social, cultural, económico que de una u otra manera no estemos expuestos a poder padecer en nuestra casa, en nuestro círculo cercano, un problema de consumo de drogas e inclusive uno estar teniendo un problema de consumo y no darse cuenta. Lo cierto es que no hay mucha claridad sobre esto y de alguna manera nos genera resistencia. El solo abordar el tema, el mencionarlo es como algo que nos genera mucho miedo, mucha resistencia. Y creo que la primera manera de lograr
prevenirnos, prepararnos, es informándonos, preparándonos, sabiendo de qué estamos hablando en cuanto a lo que es el consumo de drogas legales e ilegales. Por ejemplo, en este libro, de una forma muy coloquial, muy amigable, a través de preguntas y respuestas, desarrollo a través de 7 capítulos todo lo que una persona necesita saber para fijar una posición, para de esa manera decidir consumir o no consumir. Y para eso los padres de familia, antes que nada, tienen que prepararse, informarse de una manera cierta para poder abordar el tema con sus hijos y no tener miedo en cuanto a hablar de esto en la casa como una forma, al contrario, de saber nuestros chicos en dónde están, qué piensan al respecto, para dónde van, y poder esclarecer conceptos que hoy en día están muy vigentes en el medio y que en realidad lo único que hacen es disfrazar el verdadero problema a lo que lleva el consumo de drogas. Por ejemplo, yo parto de un primer capítulo donde hablo adicción como enfermedad, ¿sí? Hay que saber qué sustancias son consideradas drogas y qué no. ¿Por qué el agua no es una droga, siendo un elemento vital? Entonces, ¿cuáles sustancias y qué características deben de reunir como para de esa manera ser consideradas unas sustancias con capacidad de ser adicción? En donde una de ellas es, por una parte, aquellas sustancias naturales o químicas con capacidad de producir una alteración del sistema nervioso central. 2, el tema de la tolerancia, es decir, la necesidad que a partir del consumo repetido lleve a un aumento de las dosis para lo que es producir el efecto. 3, la necesidad de que los tiempos se acorten, es decir, cada vez hay una progresión de enfermedad que hace que la persona, de una manera muchas veces inconsciente, esté repitiendo la ingesta de droga para poder producir un efecto determinado. Y 4, también, no nos olvidemos que todas estas sustancias tienen la capacidad de generar la dependencia y de esa manera pueden llevarte hasta la muerte, ¿sí? Por eso yo hago una diferenciación muy clara acá de entender si el tema de el consumir drogas es un vicio, una enfermedad, es un hábito, y si no tenemos claro, primero, qué son las drogas, por qué ciertas sustancias son consideradas como tales, y el potencial que tienen de por sí mismas para hacerte dependientes, vamos mal. O sea, ya no estamos abordando el tema con una certeza y una claridad de ubicación de frente a qué tipo de flagelo nos estamos enfrentando. Yo siempre digo, las drogas no son buenas ni no son malas. ¿Y sabes por qué? Porque no tienen pies, no tienen manos, no tienen cerebro, no tienen corazón, no tienen la posibilidad de hacer nada, a menos que nosotros, los seres humanos, de una manera totalmente estúpida, y uso este término porque una de las acepciones, y es en las que yo me baso, es tener conocimiento para tomar una decisión y no aplicarlo. En este caso, de una u otra manera, todos sabemos que las drogas no son buenas, ¿sí? Pero no obstante, en un acto máximo de estupidez, las llevamos al organismo y le damos poder, ¿para qué? Para que nos destruyan. Entonces, es importante ubicarnos, antes que nada, en definir qué es una droga. Asimismo, cómo es un proceso de progresión de enfermedad. Nadie nace adicto ni se hace adicto de un día para el otro. Y a partir de la repetición en el consumo, desde un primer contacto, desde una primera pruebita, uno no sabe quién va a vivir esa experiencia como un acto único o se va a quedar enganchado y sin darse cuenta va a hacer el desarrollo de una enfermedad llamada adicción. En otro de los capítulos, por ejemplo, hablo mucho de lo que es el alcohol, hablo de lo que es
el alcohol, que es una droga socialmente aceptada en nuestro medio, para poder diferenciar lo que es un bebedor excesivo y lo que es un enfermo alcohólico, ¿sí? Cómo el alcohol va minando nuestro organismo. ¿Cuál es el sentido de la resaca? ¿Sí? El guayao, es decir, el efecto que al día siguiente, después que uno se emborracha, se siente mal. ¿Y sabes qué? Es la forma que tiene el cuerpo de poderte comunicar lo mal que lo trataste, ¿sí? Generalmente, al día siguiente lo que se busca es negar y poder tapar las consecuencias de haber vivido en exceso. Uno se siente pésimo, porque la verdad, después de una borrachera, ¿quién puede decir que se siente bien? Nadie. Pero de una forma totalmente, digamos, tonta, ¿sí? Sin mayor profundidad, vemos la forma de equilibrar nuestra mente, nuestro cuerpo, y no querer ver lo que nos está diciendo, que es precisamente lo mal que lo tratamos. En este libro también encontrarán la posibilidad de poder identificar si uno de los miembros de la casa o los chicos están consumiendo drogas, qué cambios en el comportamiento, qué tipo de actitudes, qué tipo de manifestaciones nos pueden estar dando indicio si consumen o no, ¿sí? Siempre la juventud, la adolescencia va ligada precisamente a un tema hoy en día de consumo como algo normal, habitual, totalmente incorporado a la experiencia de crecimiento, pero no tenemos claro, ¿sí?, a qué lo que estamos enfrentando frente al consumo de drogas. Nadie está exento a que vivamos un problema de consumo de drogas. Y vuelvo a decir, como un virus, un gran virus a nivel de pandemia en el mundo, cada día hay más consumo de drogas, más tanto legales como ilegales, como la aparición de drogas sintéticas, que son drogas diseñadas específicamente para hacer dependencia de la primera ingesta, y por eso es importante formarnos y formar a nuestros jóvenes con relación a entender por qué a la droga hay que decirle que no. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, porque tiene un poder de hacernos dependientes, para poder también tener una claridad de lo que es el verdadero ejercicio de la libertad, porque eso representaría optar por caminos que lleven a aumentar aún más la libertad, no sesgar la misma. Y cuando una persona se mete a consumir drogas, tarde que temprano termina dependiente y por ende no tiene capacidad de decisión ni con la voluntad poder manejar lo que es este proceso de progresión de enfermedad que se va a dar sí o sí. Yo sé que para todos los papás no es fácil hablar del tema, abordarlo, el tener el conocimiento suficiente para poder explicar a sus hijos de una forma clara y precisa de la peligrosidad de las drogas. Por eso, en este texto, de una manera muy sencilla, a través de preguntas y respuestas, ¿sí?, logro transmitir una posición clara sobre lo que representa el consumir drogas y a dónde te puede llevar, como asimismo, cómo hablar con ellos sobre este tema, porque generalmente lo que se hace es evitarlo, es como negarlo. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, nos genera miedo y genera resistencia, pero de esa manera lo único que estamos haciendo es no que el problema no se presente, sino dejar mucho más a la posibilidad de que los chicos se vean expuestos a iniciar el consumo sin saber a qué se están exponiendo. Hay que partir también de la premisa que la tarea de preparación, que es la prevención, prepararnos para evitar, para que un hecho pase, ¿sí?, se tiene que iniciar desde los primeros años de la vida de la escolaridad. No es una charlita, no es simplemente un tipo de discurso totalmente normativo, prohibitivo, ¿sí?, el que va a llevar a que nuestros chicos estén preparados para poder establecer
qué quieren hacer con su vida, porque en el fondo yo creo que el consumir o no consumir, el estar en relación con estas sustancias, tiene mucho que ver con lo que se quiere hacer de la vida, tiene un sentido mucho más profundo de filosofía de vida, aunque nos quieren poner por delante como simplemente es una experiencia más, donde hoy deberíamos de vernos expuestos a producir una alteración de nuestro nivel de conciencia, ¿sí? Escapar de la realidad a través de estas sustancias, desconociendo de por sí que el estar en contacto con estas sustancias da la posibilidad del desarrollo de una enfermedad llamada dependencia, y al mismo tiempo, porque tienen poder por sí mismas, y al mismo tiempo como esto progresivamente deja de poder manejarse a través de la voluntad, quizás entra a jugar en una primera prueba, es decir, de una forma a veces muy inconsciente, muy impensado, ¿sí? Muy irreflexivo, el chico empieza a consumir, se ve expuesto a esto y no sabe a qué se está metiendo, en qué se está metiendo, a dónde lo puede llevar. Pero una vez que entra en lo que es el consumo de drogas, hay que tener muy claro que después, para salir, la voluntad no basta, ¿sí? Y sin darse cuenta, puede encontrarse ya en progresión de enfermedad, porque esta es una enfermedad progresiva y fatal, ¿sí? Y vemos muchos casos muy tristes hoy en día, donde los chicos terminan en situaciones límites, aun cuando nunca pensaron que el propósito era llegar a convertirse en un adicto, ¿no? Entonces, hay que prepararse, y los primeros que nos tenemos que preparar son nosotros los adultos, saber de qué estamos hablando y en qué nos estamos metiendo cuando una persona está en consumo de drogas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta este punto para hacer este tipo de presentación mucho más dinámica y efectiva. No sé, Yolanda, si hay, ¿sí? ¿Aló? No sé si en el chat no tenemos todavía preguntas, no sé si alguno quiera en este momento hacer alguna pregunta. Levanten la mano. Bueno, ahí veo que están preguntando dónde comprar el libro. El libro, vuelvo a decir, tanto en la página virtual, ¿no? Yolanda, para que entiendo puedas dar tú los detalles, ¿sí? Los estoy Y dejando también en el chat les estoy dejando en las comprar. librerías de Librería Nacional y Lerner, hasta donde sé en estos momentos, son los lugares donde el libro se puede encontrar. Una pregunta. Señora. ¿Aló? Una pregunta para la Dime. doctora. Nosotros los maestros generalmente somos los primeros en darnos cuenta cuando un chico está en adicción, cuando va por el camino de las drogas. ¿Cómo abordar el tema con los padres? Porque generalmente ellos lo toman mal y no asumen pues la posición correcta para poder entre juntos, casa y colegio, poder ayudar al chico. Bueno, ¿con quién hablo? Perdón. Marta Leiva. Marta. Marta, bueno, lo que tú dices es cierto, ¿no? Generalmente los padres son los últimos en enterarse o en querer asumir esta verdad, porque seguramente hay indicadores que nos pueden estar hablando de que están en consumo. Yo creo que hay que aproximarse a los padres, para eso también los profesores se tienen que preparar para cómo abordar el tema, cómo poder transmitir el tema de consumo como una enfermedad y como de una forma positiva el reconocer el tema y poder encauzarlo para
poder detener el proceso de progresión de enfermedad es fundamental. Entonces, el que los profesores también tengan un manejo específico de lo que son estas sustancias consideradas drogas, de por qué el consumirlas lleva a un desarrollo de enfermedad llamada dependencia, de cómo la voluntad no simplemente resuelve el consumir o no consumir, el saber evaluar y poder también con el grupo familiar en qué situación de consumo está y qué alternativas de recuperación se pueden dar en función al tipo de consumo, ¿no? Porque si un joven está en progresión de enfermedad, iniciando, probando, experimentando, es bueno poder lograr la detención del proceso de la enfermedad como tal, y esto sí se puede hacer. Pero para eso hay que, obviamente, armar un grupo de soporte en donde esté integrada la familia, poder hablar con el chico, poder transmitirle información válida, porque hay otra cosa. Hoy nos vemos desbordados de información, pero cualquiera tiene la capacidad de transmitir un concepto y validarlo. En estos temas de salud, yo siempre invito a que cuando siguen un link o ven un tipo de información específica, vean la fuente, qué base científica tiene, ¿sí? El tema de la marihuana es un tema que no voy a entrar en detalle ahora, pero es un tema que hoy nos está ganando, y nos está ganando porque hoy es la moda del consumo de la marihuana, como en los años 70 pudo haber sido el consumo del tabaco, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en esa época, aquel que estaba con un cigarrillo y un vaso de whisky en la mano era un indicador de estatus, de nivel, ¿sí? Hoy en día, aquel que fuma es considerado un enfermo, infecto contagioso, que no te me acerques porque me puedes contagiar. De igual manera, hoy yo creo que hay una gran industria montada por el tema del cultivo de la marihuana, y quieren que esté presente en nuestras casas y en nuestras vidas de todas las maneras. Shampoo de marihuana, crema de marihuana, aceite de marihuana, y realmente hay mucha desinformación o mucha transgiversación de lo que representa el consumo de la marihuana también en los seres humanos, aún con aparentemente un uso medicinal que se le quiere dar y se quiere legalizar. Entonces, yo creo que la verdadera labor preventiva es formar a nuestros jóvenes con información clara, precisa, de lo que representa el exponerse a estar en contacto con estas sustancias, y tener capacidad de pensar. El pensar es distinto al conocimiento, va más allá. Hay que tener conocimiento, cierto, pero tenemos que ir más allá del conocimiento, que es el entender por qué a las drogas hay que decirle que no, ¿sí? A mí me parece muy importante que primero tengamos un nivel de conciencia y de conocimiento con relación a lo que es las adicciones como tal. Pero también el lograr que nuestros chicos puedan tomar posiciones claras y precisas acerca del destino de su vida, de el saber optar, de el trabajar la autoestima entendida como la capacidad de diferenciarse, no la autoestima como aquello que normalmente se plantea como ser aceptado por un grupo o un tipo de comportamiento generalizado de pronto entre sus iguales. No, hay que enseñar a nuestros chicos a tener capacidad de diferenciarse, que es el verdadero ejercicio también de la libertad, de la libre manifestación de cada uno y qué quiere hacer con su vida. El pensar cómo uno puede optar por caminos, por aquellas cosas que de una u otra manera, al entrar en contacto con tu cuerpo, automáticamente te pueden hacer dependientes. O sea, creo que ninguna persona realmente con dos dedos de frente podría optar por un camino que llevaría, ¿sí?, a
generar un tipo de dependencia, algún tipo de merma de tu capacidad de manifestación del ser. Porque se crea o no, al igual que hoy en día la pandemia del COVID, ¿sí? Estamos expuestos a miles de comportamientos que nos pueden llevar a hacernos enfermos, adictos, ¿sí? Esto me parece bien importante que lo empecemos a analizar, porque tenemos tanta información y tantas modas hoy en día que nos quieren hacer como proclives a desarrollar dependencias. Dependencias a los medicamentos, porque cualquier síntoma tiene que ser tapado. A engañar la realidad. Yo creo que el consumir drogas responde también, más que a producir un determinado tipo de efecto, es a evadir la realidad. Y para esto hay que formar a nuestros chicos desde temprana edad. Entonces, como decía, ¿no? el entender que el evadir la realidad, que es una forma de vida que nos quieren poner por delante de muchas maneras, algunas también como, vuelvo a decir, el consumo de drogas o el consumo de alcohol, ¿sí? Lo único que nos lleva es a generar una dependencia, a perder nuestra capacidad de definición de ser y de ser persona. Por eso digo que es muy importante que los adultos nos preparemos, entendamos realmente este tipo de sustancias, cuán peligrosas son desde el momento que entran en contacto con el organismo. Esto no es un juego, no es una experiencia, vuelvo a decir, una primera prueba, una primera experiencia, nadie sabe quién la vive como una prueba única, o a partir de ahí empieza a repetir un tipo de comportamiento que lo lleva al desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces, en este libro van a encontrar de una forma muy fácil, muy sencilla, la respuesta a tantas preguntas que seguramente los papás se hacen con relación a lo que representa el mundo de las drogas y las adicciones, ¿sí? Y vuelvo a decirte, no hay estrato sociocultural, condición socioeconómica, ni etnia, ni grupo, ni raza que estemos expuestos a este tipo de desarrollo de enfermedad tan lamentable como es el perder nuestra libertad y hacernos dependientes, y más de una cosa para que nos destruya. Nos tenemos que preparar para poder de alguna manera estar bien parados frente a esta batalla, frente a las modas que nos quieren imponer, frente a el estilo de vida que hoy en día impera, donde todo está permitido y todo está bien, y entender el grado de peligrosidad que tienen estas sustancias por sí mismas desde el momento que entran en contacto con el organismo, ¿sí? A mí me gustaría que aquellos que están en este momento conectados puedan expresar sus dudas, sus inquietudes. En el caso de la maestra, como le digo, hay que primero prepararse para saber cómo hablar del tema, cómo transmitir los conceptos. No es solamente decir su hijo descubrí que consume drogas, sino que es importante como una primera instancia de consulta y también podríamos decir, de recuperación, ¿sí? El tener una claridad de cómo transmitir estos conocimientos y cómo también dar tips a los papás para abordar el tema y poder analizar en qué proceso de progresión de enfermedad se encuentra. En esta época de cuarentena también que estamos aislados, yo en mi canal en YouTube, Cecilia Beso, ustedes van a ver unas cápsulas en donde hago mención precisamente de cómo a veces muchas familias se van a dar cuenta que uno de sus chicos tuvo o tiene un tema de consumo por el cambio de comportamiento, por la ansiedad. Otros se darán cuenta que son dependientes porque frente a la supresión de la sustancia
puedan estar padeciendo el síndrome de abstinencia, que es el conjunto de síntomas y signos que caracteriza un estado de supresión abrupta de estas sustancias consideradas drogas. Y cuando hablo de drogas también me refiero al alcohol. Y también tenemos la oportunidad de estar con nuestros chicos y poder, desde tanto la lectura del libro o a partir de la lectura del libro, sacar el tema y poder preguntarle a ellos qué piensan sobre determinados aspectos que muy claramente están detallados en él, para saber dónde se ubican, qué piensan de las drogas, si saben que es una enfermedad, a dónde los puede llevar, por qué el tema de la voluntad, cómo abordar el tema con ellos, ¿sí? Entonces también al grupo, digamos, que no se ha iniciado en consumo, o bien que está haciendo sus primeros pruebas, aproximaciones, es un momento de reforzar una posición a tomar con respecto al mismo consumo. Me parece importante. Entonces, también puede ser un espacio para darnos cuenta de una realidad a la cual obviamente no vamos a recibirla de buena manera, pero la única manera de buscar una solución es aceptándola, viéndola y definiendo realmente en qué situación de contacto con estas sustancias y con este tipo de consumo se encuentra, para poder abordar el tipo de tratamiento más adecuado, ¿sí? Y hasta dónde una persona puede también poderse plantear una forma de cambio, dado que, quiera o no, el estilo de vida ha cambiado y se tiene que encontrar en un espacio totalmente distinto y a un estilo de vida totalmente distinto, que también puede ser una circunstancia que le pueda permitir replantearse un cambio y aún vivirlo, ¿no? Con dificultad, muchas veces, digamos, con el malestar propio de lo que representa el reconocer que de alguna manera hay una cierta dependencia. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Tatiana dice, una persona, no sé, Yolanda, si la estás viendo, si me lees la pregunta, por favor. Sí, mira, escribe Tatiana Margarita Martínez, dice, una persona puede entrar al mundo de las drogas ya grande, después de 30 años, ¿ahí cómo se hace? Sí, no es lo común, pero sí puede pasar. Y a veces también vale la pena la pregunta que nos está haciendo Tatiana. Entendamos que en esta época de cuarentena, que nos hemos aislado, yo he visto muchas personas que dicen, todos los días me tomo un traguito. Y ese traguito a veces es 1, es 2, 3, pero empiezan a tener una relación con el alcohol. Hablo de esto que generalmente no se va a pensar como un cuadro de posible desarrollo de adicción al alcohol, ¿sí? De dependencia, pero a partir de un uso habitual, ¿sí? Y el efecto que produce en el sistema nervioso central, ¿sí? Es decir, el alcohol lo que hace en realidad es un desinhibidor. Mucha gente lo toma como que es un relajante. No es un relajante. En sí es un desinhibidor, es decir, hace que los frenos inhibitorios, ¿sí?, de la persona se vean totalmente, digamos, disminuidos. Por eso muchas veces las personas bajo los efectos del alcohol hablan más, son más simpáticas y demás. Entonces, volviendo a la pregunta de Tatiana, y volviendo a la realidad de la cuarentena, nosotros los adultos podemos estar desarrollando cuadros de dependencia sin darnos cuenta, ¿sí? Ya voy a dar un indicador, que también hablo de él en el libro, de cómo darte cuenta si estamos en un momento como para poner atención, ¿sí? Con relación a estas sustancias, ¿sí? Cuando una persona es adulta y genera un tema de dependencia, hay que ver en qué estadio de progresión de enfermedad se encuentra, ¿sí?
porque es distinto si una persona consume de una forma circunstancial, habitual, o si ya hay un patrón marcado de consumo y por ende ya un cuadro de dependencia de pronto no solo psicológico, sino también biológico, ¿no? Y frente a esto y frente a la sustancia que consume, tenemos que ver el tipo de recuperación que requiera, ¿sí? Yo sé que hay personas que han planteado un cambio sin ir a una consulta médica, a una evaluación clínica, y como dicen ahí, a palo seco se ha pasado el síndrome de abstinencia. Quiero que se entienda que es algo sumamente delicado y sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque a medida que uno desarrolló el cuadro de dependencia, ha hecho que su organismo, ¿sí?, funcione logrando su estado de equilibrio, lo que se llama la homeostasis, el estado de equilibrio, con la presencia de esta sustancia. De ahí que cuando falta, químicamente nos descompensamos también y el cuerpo lo pide, lo necesita. Ni siquiera es un acto de gusto, sino hay una necesidad biológica. Por ende, la supresión abrupta, ¿sí?, que se caracteriza, como les decía, a través de lo que se llama el síndrome de abstinencia, puede ser realmente muy peligrosa. Entonces, sepamos qué sustancia se consume, cuánto tiempo, con qué frecuencia, ¿sí? Veamos a un médico clínico, ojalá especializado en estos temas, pero es importante que exista un tipo de evaluación en ese sentido para saber cómo afrontar ese síndrome de abstinencia de la mejor manera, ¿sí? Hablaba yo de un indicador para que ustedes puedan tener en cuenta cuando estamos ya en un proceso de progresión de enfermedad. Sea alcohol, sea tabaco, sea medicamentos, sean sustancias ilegales. Generalmente se piensa que hay dependencia cuando se consume todos los días y eso es un error. A mí me parece muy importante el detectar precozmente, ¿sí?, el que estamos en una carrera adictiva, estamos en una progresión de enfermedad. ¿Cómo uno se da cuenta? Cuando de una u otra manera siempre tiene en su existencia presente el consumo. No porque consuma, pero sí en cuanto a una idea de su manejo de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Es típico aquel que empieza la semana y está pensando qué día de la semana va a organizar la próxima reunión para emborracharse. ¿A qué amigos va a llamar? ¿Cuánta plata va a guardar o ve cómo va a recursearse para tener la posibilidad de comprar bebida o que todos traigan bebida y haya suficiente? ¿Cómo se va a escapar de su casa? ¿Cómo va a justificar muy seguramente que no llega al otro día? ¿Cómo de pronto hacerle un día de semana que no entre en conflicto con su trabajo? ¿O cómo puede al día siguiente evitar ir a trabajar? Entonces, el hecho de que todo nuestro estilo de vida de una u otra manera esté girando en torno a nuestro próximo consumo, ojo, nos está hablando de una presencia de estas sustancias consideradas drogas que es indicio ya de estar en progresión de enfermedad, así que cuidado. Muchas gracias, Ceci, súper interesante esto. Hay otra pregunta en el chat, dice, si mi hijo ya se encuentra en las drogas y ya hemos intentado todo por ayudarlo, pero no quiere ser ayudado, ¿qué paso debo seguir? Bueno, muy importante esta pregunta. Si ven en el libro, como digo, esto le puede pasar a usted o a sus hijos, hablo de temas para prepararnos en el consumo. También estoy haciendo referencia de qué pasa cuando detecto que mi hijo consume drogas, qué hago también cuando hay un problema de dependencia y en qué consiste la rehabilitación, la recuperación. Yo me especializo en el tema de prevención
de drogas y también de tratamiento. Hay una posibilidad de videoconsulta que lo pueden agendar a través de mi página profesional, www.ceciliabeso.com, y específicamente en el caso cuando el chico no reconoce, no quiere ayuda, ha tratado por todos los medios de apoyarlo, es importante que la familia también pueda de alguna manera recuperarse de su propia adicción y de su propia dependencia. Si bien nadie puede decidir por el consumidor el dejar las drogas, la familia puede dejar de ser solidaria, escuchen bien, con el proceso de progresión de enfermedad, con el proceso de destrucción. Es muy duro lo que digo, y yo sé que a una mamá, un papá, una esposa, plantear esto les parte el corazón. Pero hay que entender que a veces, lamentablemente, hay momentos en donde hay que dejar que el mismo adicto se confronte con las consecuencias de sus actos, se confronte con las consecuencias del estilo de vida que eligió tener o que está teniendo, para que realmente pueda, lo que se dice comúnmente, tocar fondo y de esa manera ser consciente de que necesita ayuda. El hablar con ellos, estamos hablando de personas que, si tienen un cuadro de adicción, también han generado, y miren lo perverso de esa enfermedad, lo que se llama mecanismos de defensa para que la enfermedad también se sostenga. Es decir, siempre van a negar el problema, siempre van a justificarlo, siempre van a racionalizar, ¿sí?, lo que los otros le dicen. Y esto no pasa por la voluntad ni por la razón, porque son personas que ya tienen un cuadro de neuroadaptación, de dependencia, y que muy difícilmente con la sola voluntad lo puedan manejar. Entonces, la familia tampoco, ¿sí?, puede obligar a nadie, adulto, a iniciar un proceso de recuperación. En el caso de los menores hay que ver de qué edad y en qué circunstancias al menos se los puede llegar a asistir de una manera obligatoria, pero no vamos a lograr un verdadero cambio ni nivel de conciencia si la persona no es consciente en qué está metido. Y a veces las mamás, las esposas, los papás, ¿sí?, lo que buscan es cómo tapar, ¿sí?, y resolver los problemas del estilo de vida de una persona adicta, ¿sí? Y de esta manera, yo sé que es muy doloroso, muy duro lo que estoy diciendo, pero lo único que terminamos siendo es solidarios con el proceso de destrucción de esa persona. Muchas gracias, Cecilia. Otra persona dice, nadie obliga a nadie, la genética tiene algo que ver. Mi papá comenzó a tomar alcohol después de los 45 años, pero ninguno de los hijos ha tomado. Él se fumaba 80 cigarrillos al día, ninguno de los hijos fumó. Él dejó el cigarrillo de un día para otro, literalmente. Bueno, mira, no está probado científicamente todavía, no se ha probado científicamente que existe un factor genético de descendencia, digamos, como para decir que naces con un tipo de condición previa que te lleva a generar adicción a las drogas ilegales. En el caso del alcohol, hay por ahí como una tendencia que dice que solamente el 1% de la población mundial tiene como un factor, pareciera ser predisponente, pero esto tampoco está totalmente certificado. No hay una condición ni una justificación para que, si los padres han tenido problemas de alcoholismo o de adicción, justifiquen el que de pronto sus hijos tengan ese problema. Lo que sí se da, y en eso hablo también acá en el libro y explico, que es familia y estilo de vida. Si un chico se cría en un ambiente donde el consumo de drogas, medicamentos, el alcohol
está visto como algo totalmente normal, el llegar a los excesos, el tomar medicinas para cualquier motivo y por cualquier causa y automedicarse, el tomar alcohol y emborracharse como algo común, o el consumo de otras sustancias, seguramente ese chico obviamente se va a criar en un ambiente donde va a ver que esto es normal y esto está totalmente aceptado y asimilado. Entonces es como que existe una disposición familiar desde un punto de vista de modelo de estilo de vida. Entonces no es que uno genéticamente viene, vuelvo a decirte, no está comprobado, con un tipo de adicción escrita. Otra cosa importante de resaltar es el caso, por ejemplo, sí, de las mamás que son adictas cuando están engendrando sus hijos. Ahí sí el niño viene con síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque el feto, ¿sí?, el bebé, mientras se va formando, también desarrolla un cuadro de dependencia. De ahí que ni bien, digamos, nace, le tienen que hacer todo un tipo de intervención para manejar ese síndrome de abstinencia. No sé si hay algo que desean ampliar al respecto. Sí, es importante que, vuelvo a decir, le perdamos el tema el temor al tema, que no existe vacuna, no existe lamentablemente pastilla, como tampoco lo existe para el COVID hoy en día, que podamos decir, se la damos a los chicos, la tomamos y nos prevenimos. La prevención es un proceso de preparación de la personalidad, de claridad, de entender qué está bien y qué está mal. Y yo creo que una de las cosas que se ha perdido mucho es este sentido de lo que está bien y lo que está mal. En uno de mis videos por YouTube, yo digo, prohibido prohibir, pareciera que la moda es esa, ¿sí? Es como que todo está permitido, hasta incentivado, está mal el no probar todo, el no experimentar todo. Y es un gran error. Y no me estoy basando en un tema de bien y mal, ni dogmático, ni religioso. Hay un orden natural, ¿sí?, dado por la misma naturaleza, por la misma existencia, que te dice dónde está el bien y dónde está el mal. Entonces, acá es una gran reflexión que dejo aquí para que la piensen, ¿sí? Habrá estupidez máxima en el ser humano hoy en día que darle poder a una cosa denominada droga para que entre a nuestro organismo y adquiera poder para destruirnos, para lastimarnos. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero hay una pregunta en el chat. ¿Es Dime. verdad que las personas pueden controlar el consumo? No, no. ¿Es verdad que las personas pueden controlar ¿Controlar qué, perdón, Yolanda? Hay otra pregunta. No. No, la del ¿Se consumo puede no. controlar el consumo? No. Una persona puede, es que, vuelvo a decir, las drogas desde el momento que entran en el organismo, ¿sí?, adquieran todo el poder que tienen para hacerte dependiente, ¿sí? Podríamos decir que la voluntad, ¿sí?, funciona la primera prueba, la primera experiencia, ¿sí? Es uno, sin a veces pensar mucho, que se expone a este tipo de prácticas desconociendo que desde el momento que estas sustancias entran en el cuerpo, empiezan a tener la posibilidad de adueñarse de ti, ¿ok? Entonces el consumir o no consumir, ¿sí?, a medida que se repite la experiencia, ¿sí?, no responde a un acto de decisión, aunque la persona diga, soy yo la que consumo cuando quiero. No quiere asumir esta realidad, no quiere darse cuenta. Y vuelvo a decir, las personas en consumo lo que hacen es negar el problema, racionalizar, justificar, mientras de esa manera la enfermedad avanza. Diego y Pati Salazar preguntan, se habla de reducción de daño. Hola, yo tengo una pregunta que quisiera hacer a la doctora. Sería que si pudiéramos utilizar en los tratamientos sustancias
que sean bloqueadoras de la dopamina, ¿podríamos atenuar un poco el efecto? ¿Será a eso que se refiere la pregunta anterior? De seguramente atenuar. que hay un... Sí, pues, vuelvo a decir. Sí, esa es la pregunta. ¿Perdón? Bueno. Ya. Bueno, primero que nada, cada caso es único y particular, desde el momento que el sujeto es un ser humano y todos somos únicos y particular. Por eso acá tampoco hay claves, ni claves mágicas, ni tratamientos, creo, estandarizados para todos los seres humanos. Cada caso, cada problemática de consumo, en función a la droga consumida, el tiempo consumido, la frecuencia, ¿sí? Tiene que ser abordado, y también la propia persona, ¿no? Porque es una forma distinta de recibirse. En cuanto al tema farmacológico, y a este tema que me están haciendo referencia de los bloqueadores, ¿sí? Es un tema que yo considero que tiene que ser planteado y que no se puede administrar esto de una forma totalmente, digamos, individual o de autoprescripción, ¿sí? Esto tiene que ser abordado clínicamente y como tal poder establecer si es necesario, y también cómo eso se tiene que a lo largo del tiempo ir manejando para que ya no exista ese tipo de dependencia fisiológica, o sea, volver al organismo que vuelva a su estado de equilibrio sin necesidad de ninguna sustancia, para poder hacer todo un proceso de cambio de estilo de vida, ¿sí? Ahora, creo que clínicamente corresponde que eso se plantee, se evalúe y se dé el tipo de medicación si se ve la necesidad y la conveniencia para cada caso. Vuelvo a decir, hay personas que han manejado el síndrome de abstinencia simplemente encerrándose y viviéndolo mal, ¿sí? Como hay también gente que por un síndrome de abstinencia se ha muerto. Por eso no quiero trivializar esto ni que se trate a la ligera. Cuando hay un cuadro de dependencia, ¿qué quiero decir? Dependencia, que la persona no tiene la droga presente y empieza a sudar, empieza a tener convulsiones, puede tener vómitos, puede tener dolores musculares, ¿sí? Es importante que se evalúe clínicamente. Dice, ¿es cierto que el primer pinchazo con heroína vuelve adicta a la persona? No, el primer pinchazo con la heroína no la vuelve adicta. Sí hay drogas, vuelvo a decir, nadie nace adicto, ni se hace adicto de un día para el otro. Salvo, también en este mundo tan perverso hoy en día, con relación a lo que son las dependencias, aquellas drogas sintéticas, es decir, de laboratorios, que están diseñadas para que desde la primera ingesta te hagan dependiente, porque eso también se está haciendo. Lo que pasa es que también son sustancias que funcionan para ciertas sociedades porque son caras, ¿sí? Pero sí se está trabajando en esto, en ver cómo hacer gente dependiente desde la primera ingesta. Entonces, desen cuenta de lo peligroso de este juego, que aparentemente hoy en día nos quieren presentar como simplemente una práctica más, una experiencia más. Gracias, hola, Cecilia. Y aquí tengo otra pregunta, dice, si un familiar consume opioides porque tiene un dolor constante después de un accidente, pero empieza a hacerlo en exceso y se ve todo el tiempo como aletargado o comatoso, pero no quiere dejar de tomarlo por el dolor, ¿qué puedo hacer? Es una pregunta difícil, debo de decirla, reconocerla, porque hay se llama un cuadro de dependencia que se denomina iatrogenia. Es que desde un tema de salud, para curar, para hacer sentir bien a una persona, se termina generando una dependencia, que entiendo podría ser el caso que me están planteando aquí. Ahora, aquí habría que evaluar con el médico de cabecera, sabiendo el tipo de problema de salud que tiene,
hasta qué punto es posible o no bajar las dosis, ¿sí? O manejar con alguna otra medicación, ¿sí? La ingesta de los opiáceos, ¿sí? Que son depresores del sistema nervioso central. Por eso la persona está aletargada, está como podríamos decir, adormilada, ¿sí? Pero aquí hay como que primero sopesar en función a la enfermedad que tenga y al dolor que esté padeciendo por el cuadro de enfermedad, cuán posible es el poder disminuir esas dosis o cambiarlas por otras. Esa es una realidad, por eso no podemos, digamos, desconectarlo, creo, de lo que motivó el uso del opioide, ¿sí? Y vuelvo a decir, pueden buscar lo que es la iatrogenia, que es desde la salud generar una dependencia. Ahí veo otra pregunta. ¿Sí? ¿En qué momento las drogas pueden ocasionar un trastorno psicológico? Bueno, ¿en qué momento? En todo momento. En todo momento te puede generar un trastorno psicológico y también psiquiátrico, ¿no? Por eso, en uno de los capítulos yo hablo de lo que es salud mental. Y cómo identificar a partir de un test muy rápido, de unas 30 preguntas, ¿sí? Si podemos estar hablando de que debemos hacer una consulta por un tema de salud mental o no. Es algo muy sencillo, acá está planteado en el libro para tener un indicador si realmente hay otro tipo de ya problema desarrollado en paralelo, que es importante tener en consideración. Y a veces, hay algo importante aquí a precisar. Desde el consumo de drogas se generan problemas de orden psiquiátrico. Y hay veces, por eso a mí me parece un profesional serio, aquel que para enfrentar un tratamiento hace una evaluación de personalidad del sujeto, porque hay casos en donde hay una personalidad de base psiquiátrica, y a raíz de eso, la persona después termina también ligada a lo que es un tema por ahí de consumo de drogas. Pero existe un tipo de problema psiquiátrico que se tiene que abordar primero desde otro punto de vista, ¿sí? Y tratar en ese sentido. Entonces, digamos como que la droga en algunos casos puede ser un cuadro asociado o, ¿sí? La manifestación de un cuadro previo. Listo. Pues no hay ninguna otra pregunta y pues no sé si Cecilia nos quiera finalizar con algo o tienen alguna pregunta ya como para dar cierre a la charla. Lean este texto. Es un texto que hoy en día creo lo tenemos que tener en todas las casas. Nos permite de una forma clara, precisa, saber en qué nos estamos metiendo al estar en contacto con el consumo de drogas, qué representa el consumir drogas, ¿sí? Cómo prepararnos y poder tener una claridad también de abordar y transmitir información cierta que forme a nuestros chicos para poder fijar una posición y entender por qué a la droga hay que decirle que no. Y si tienes un problema de consumo cercano o personal, ¿sí? Entender también que esto es una enfermedad, la reconozcas, entiendas que vas a necesitar un tipo de ayuda profesional, que esto no se maneja con voluntad. Entender también que la ayuda especializada es aquella que te va a permitir el poder encontrar el camino para dominar a lo que es estas sustancias, que no se hace simplemente de un día para el otro, de esa forma abrupta como a veces se puede pensar como con un acto de voluntad. Y hay muchas veces que las personas que están en consumo dicen haber intentado tantas veces y han prometido, y se han prometido tantas veces, pero de todas maneras terminan
teniendo recaídas y volviendo a lo mismo. ¿Por qué? Porque no gobiernan sus vidas. El consumir drogas antes que después, ¿sí?, hace que te vuelvas dependiente, te hagas un adicto, lo quieras reconocer o no. Por eso digo, si piensas bien, actúas bien. Tú decides. Y de ti depende en qué vereda de la vida quieres estar. Y preparémonos a nuestros chicos para que entiendan a qué se exponen cuando empiezan a estar en contacto con las drogas y el alcohol. Porque el alcohol también es una droga legal, socialmente aceptada, muy difundida, y si tuviéramos en claro lo que representa el alcohol y lo que hace en el comportamiento de las personas y en el físico, quizás lo pensaríamos 2 veces antes de darnos una borrachera. Y además, hoy está difundido el consumo de alcohol en los jóvenes. Y en uno de mis capítulos de YouTube, yo planteo en qué momento se perdió el gusto por el buen gusto. Porque realmente una persona borracha, ¿a quién le puede agradar? Una persona borracha haciendo esos excesos, a veces no manteniéndose en pie, vomitando, orinándose, ¿sí?, haciendo el ridículo. Realmente, ¿a quién le puede gustar? Entonces, ¿a qué hora se perdió el gusto por el buen gusto? Si necesitas ayuda, me puedes contactar a través de www.ceciliabeso.com y con mucho gusto podemos iniciar un proceso de cambio. Ya seas tú el consumidor o tengas un problema de adicción cercano a ti, porque tú también necesitas ayuda y recuperarte y romper la adicción al mismo consumidor. Muchas gracias, Cecilia. No, gracias a todos. Espero que haya sido de utilidad, a las órdenes. Gracias, Yolanda. Gracias a los del grupo editorial El Tiempo. El texto en estos momentos para los suscriptores entiendo que tienen un precio preferencial. Se envía sin costo de envío, ¿sí? Así que es una buena ocasión y estando en casa poder leerlo con tranquilidad, analizarlo, discutirlo, intercambiar ideas y bueno, acá la orden para aquellos que quieran profundizar en el tema. El libro cuesta... No nos olvidemos que la prevención es una tarea de todos y empieza en cada uno de nosotros. Gracias, Cecilia. Para los que están interesados en el libro, cuesta 36.000 pesos. En el chat dejé los números telefónicos para que llamen y hagan el pedido o en el www.latiendadeltiempo.com. Ahí dejé los datos para que lo puedan solicitar. 36.000 pesos tiene el costo para los suscriptores del Tiempo. Y Cecilia, muchas gracias. Aquí te dejaron muchos mensajes de agradecimiento. Que muchas gracias, que muy deliciosa y muy nutritiva la charla, buenos comentarios, te mereces lo mejor, Cecilia. Gracias. Ahora te los comparto para que los tengas guardaditos. Muchas gracias. Mil gracias muy amable por haber tenido tiempo para esta charla. Es indispensable que todos también en este tiempo tengamos un tiempo para pensar, para mirar cómo podemos ayudar en nuestra familia o amigos. Entonces, pues, esto no y Yolanda, ¿sabes qué? A través de mi canal de YouTube, Cecilia Beso, se pueden suscribir, o al igual que en la página, y les llega todos mis contenidos totalmente gratis, o sea, sin ningún tipo de condicionamiento, a todos aquellos que quieren prepararse más en el tema. Y bueno, también pueden estar en contacto conmigo por ese medio con relación al material que voy subiendo. Listo, en el chat les dejé www.ceciliabeso.com y el canal de YouTube también Cecilia Beso. Sí. Para que lo tengan ahí. Bueno. Listo. Muchas gracias, Cecilia. Nos dejamos. Mañana no olviden que seguimos con nuestras charlas online. Mañana tenemos un taller de yoga por ser viernes, entonces los esperamos con su pinta de yoga, con su tapetico, todo a las 4 de la tarde. Entren a la página www.clubvivamos.com y allí tendrán el link para el ingreso. Cecilia, mil gracias. Gracias a ustedes. Un gran abrazo y un beso de Cecilia Beso. Muchas gracias. Bueno. Chao a todos. Chao.